Este video fue grabado en 2003 en una escuela en Londres. El chico de 15 años está sentado en un salón de clases. Su profesora cree que está repasando para los exámenes. En realidad, está jugando videojuegos. Cuando la cámara se acerca, él se cubre la cara con la camisa de la escuela, avergonzado, tímido, queriendo desaparecer. Sus compañeros lo describían como callado, siempre al margen, nunca en el centro de atención. El tipo de chico que nadie nota. 12 años después, ese mismo chico, ahora con 27 años, estaba en las pantallas de televisión de todo el mundo. Pero esta vez no estaba cubriéndose el rostro. Llevaba una máscara negra y tenía un cuchillo en la mano. Hablando en inglés con acento londinense para una cámara del ISIS en Siria, todo el mundo quería saber quién era ese hombre. Su nombre era Mohamed Emouazi. Y esta es la historia de cómo el niño tímido de Londres se convirtió en el terrorista más buscado del mundo. Mohamed Emouazi nació el 17 de agosto de 1988 en Kuwait. Su nombre completo de nacimiento era Mohamed Yassin Abdul Karim Olayan Al-Dafiri. Cuando era niño, la familia se mudó al Reino Unido y se instaló en el oeste de Londres, una zona que en ese entonces estaba marcada por rivalidades intrigantes y por la tensión típica de los barrios de inmigrantes en las grandes ciudades europeas. Emouazi creció entre dos mundos. En casa, la cultura kuwaití y musulmana de sus padres. En la calle, la cultura británica de sus compañeros. Para muchos jóvenes hijos de inmigrantes, esa tensión entre dos identidades es algo con lo que aprenden a convivir. Para algunos, se convierte en una fuente de confusión profunda. En la escuela, Emouazi era lo opuesto a lo que esperarías de alguien que algún día sería noticia mundial. Era callado, tímido, evitaba los conflictos. Claudia Chuso, una de sus profesoras, lo supervisaba durante los recreos donde él jugaba fútbol. Ella describió a un niño que siempre estaba observando, pero nunca participaba de verdad. Él siempre estaba al margen, siempre queriendo esconderse, ella dijo. El papá no estaba muy presente, así que él cargó con mucho del peso de cuidar a sus hermanos menores. Creo que por eso era tan callado, simplemente lidiaba con todo solo. En las grabaciones de la escuela hay un momento que se hizo famoso. La cámara se acerca a Emouazi y él inmediatamente se cubre el rostro con la camisa, avergonzado, queriendo desaparecer del encuadre. Sus amigos decían que él era blanco de burlas en la escuela, incluso por tener mal aliento, y que eso lo hacía aún más retraído. En el último día de clases, mientras los compañeros firmaban las camisas de unos a otros en celebración, Emouazi se quedó parado solo, sin que nadie firmara su camisa, sin que nadie lo llamara para la foto. Nadie vio nada en ese chico que indicara lo que estaba por venir. Emouazi no era un estudiante mediocre. En 2009, se graduó en Sistemas de Información con Gestión de Negocios por la Universidad de Westminster, en Londres, una licenciatura respetable en un área competitiva. Para quienes lo conocían, parecía que él estaba en el camino correcto, graduado, con un título, con perspectivas de empleo en un área que crecía rápidamente. Pero poco después de graduarse, Emouazi hizo un viaje que las autoridades británicas y estadounidenses más tarde identificarían como el punto de inflexión en su vida. Viajó a Tanzania con dos amigos. La historia oficial era que eran vacaciones, un safari. Pero al llegar, los tres fueron interceptados en la frontera, detenidos e interrogados por las autoridades tanzanas y británicas. Los servicios de inteligencia británicos, el MI5, tenían información de que Emouazi y sus compañeros planeaban viajar a Somalia para unirse al grupo militante Al-Shabaab. En una grabación de audio que se filtró años después, Emouazi describió la experiencia con enojo y frustración. Afirmó que los agentes lo trataron como terrorista sin ninguna prueba, que el acoso había sido injusto, que había sido humillado simplemente por ser musulmán. Él me miró y dijo: «Sigo creyendo que vas a ir a Somalia a entrenar». Le dije: «Después de todo lo que te conté, después de todo lo que dije sobre el extremismo, ¿todavía estás sugiriendo que soy un extremista?». Emouazi dijo en la grabación: «Después de lo que te dije, después de que te dije que lo que está pasando es extremismo, esto y aquello, y todavía sigues sugiriendo que soy un extremista, y tú solo sigues tratando de poner palabras en mi boca diciendo, no, tú estás haciendo esto, esto y esto, y vamos a vigilarte, Mohamed, ya lo estábamos haciendo, vamos a seguir observándote de cerca». Si las acusaciones de Emouazi eran verdaderas o una narrativa construida para justificar su radicalización, es algo que nunca quedó completamente claro. Lo que sí quedó claro fue el impacto que esa experiencia tuvo en él. La rabia que él cargaba desde ese viaje nunca disminuyó, al contrario. Después del viaje a Tanzania, Emouazi intentó reconstruir su vida. Intentó mudarse a Kuwait, donde vivía su padre, para empezar de nuevo. Pero le negaron la visa. Cada puerta que intentaba abrir parecía estar cerrada.
Cada intento de encontrar un lugar en el mundo terminaba en frustración. Fue en ese periodo de aislamiento y resentimiento cuando reclutadores extremistas encontraron a Mohamed Emouazi. Rod Garay, un amigo de la infancia que creció en las mismas calles del oeste de Londres, describió el ambiente de aquella época. La zona estaba marcada por guerras territoriales entre pandillas. Jóvenes hijos de inmigrantes, muchos de ellos musulmanes, se sentían al mismo tiempo rechazados por la sociedad británica y presionados por las expectativas culturales de la familia. Cuando eres más joven, empiezas a ser más consciente de tu identidad, dijo él. Y muchos jóvenes pasan por eso, chicos a quienes les dicen que sean religiosos y sigan una determinada doctrina. Puede haber un grado de conflicto interno. Para Emouazi, ese conflicto interno encontró una salida en manos de radicales islámicos, que le ofrecieron exactamente lo que siempre había buscado: un propósito, un sentido de pertenencia, una identidad clara en un mundo que parecía no tener lugar para él. Los reclutadores extremistas son especialistas en encontrar personas exactamente en ese estado, aisladas, resentidas, buscando un significado. Emouazi no fue capturado, fue seducido. Alrededor de 2013, después de años de intentos frustrados de construir una vida normal, Mohamed Emouazi cruzó la frontera hacia Siria. Una nueva jornada, mucho más oscura, estaba comenzando. En Siria, Emouazi se unió al ISIS, el Estado Islámico, y rápidamente asumió un papel que nadie que lo conocía en la escuela de oeste de Londres podría haber imaginado. El chico que siempre se cubría el rostro con la camisa, ahora aparecía en videos con una máscara negra, un cuchillo en la mano y un vocabulario de odio en inglés perfecto con acento londinense. Somos un ejército islámico. Los rehenes occidentales mantenidos por ISIS, periodistas y trabajadores humanitarios, habían formado un sistema informal para identificar a sus captores. Como muchos de los guardias eran británicos con acentos reconocibles, los rehenes los apodaron como los Beatles. A cada uno se le dio el nombre de un miembro de la banda. Emouazi era John, Jihadi John. En agosto de 2014 se publicó el primer video. Mostraba al periodista estadounidense James Foley, que había sido secuestrado en Siria 2 años antes. Jihadi John aparecía con una máscara negra, hablando directamente a la cámara en inglés, antes de ejecutar a Foley. El impacto fue global, no solo por la brutalidad del acto, sino por el inglés perfecto, el acento londinense, la frialdad calculada en la producción del video. Eso no lo hacía alguien en los márgenes de un conflicto lejano. Lo hacía alguien que había crecido en las calles de la capital británica. En los meses siguientes se publicaron más videos, más rehenes, más ejecuciones. John el yihadista se había convertido en el rostro más reconocible del ISIS en el mundo occidental. Gobiernos, agencias de inteligencia y familias de rehenes en todo el mundo tenían un solo objetivo: descubrir quién estaba detrás de esa máscara. Durante meses, la identidad de John el yihadista fue uno de los secretos mejor guardados y más intensamente investigados en el mundo de la inteligencia. El 26 de febrero de 2015, el Washington Post reveló el nombre: Mohamed Emouazi, 27 años, graduado de la Universidad de Westminster, nacido en Kuwait, criado en el oeste de Londres. La noticia cayó como una bomba. En el Reino Unido, los medios inmediatamente salieron a las calles del oeste de Londres, al conjunto habitacional donde él había crecido, a la escuela donde había estudiado, a los pasillos donde había jugado fútbol en los recreos. El primer ministro británico, David Cameron, declaró que Emouazi enfrentaría la justicia de una forma u otra. No tuvo que esperar mucho. En la noche del 12 de noviembre de 2015, en Raqqa, la capital del ISIS en Siria, Mohamed Emouazi fue localizado por un dron estadounidense. La operación había sido planeada durante semanas. Agencias de inteligencia estadounidenses y británicas habían rastreado sus movimientos. Cuando finalmente tuvieron su ubicación confirmada, se dio la orden. Un misil disparado desde el dron alcanzó el vehículo en el que estaba Emouazi. Mohamed Emouazi murió en el lugar. Tenía 27 años. El propio ISIS confirmó su muerte en su revista oficial, publicando fotos de él sin máscara por primera vez. El niño que siempre quiso ocultar su rostro finalmente fue expuesto ante todo el mundo, sin la máscara, sin el disfraz. La historia había llegado a su fin. Si te gustó este contenido, escribe aquí en los comentarios qué te pareció y desde qué estado nos estás viendo. Hasta el próximo video.